presentar una ponencia sobre las lecciones aprendidas en la vinculación agraria en el mundo. Él ha estado en universidades de Europa, de América y de Asia. Y me comentaba hace un momento que pues casi que también estuvo en África, ¿no? Que es lo que le falta. Pero si no, el próximo año. Entonces es un viajero del mundo, ha conocido muchas historias de vinculación en todo el mundo. Entonces yo creo que lo que nos va a presentar el día de hoy pues es de mucha calidad. Voy a dar algunos datos biográficos de él. El doctor Holmes Rodríguez Espinosa, que es nuestro ponente, es ingeniero agrícola en un programa conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad del Valle. También tiene una maestría en ciencias agrícolas por la Universidad de Kagoshima. También tiene un doctorado en ciencias agrícolas por la Universidad de Kagoshima y actualmente es profesor asociado en la Universidad de Antioquia. Es investigador asociado reconocido por MinCiencias, Grupo de Investigación Gama, líneas de investigación. Sus líneas de investigación son innovación agropecuaria, innovación educativa, innovación social. O sea, todo sobre la innovación. Y tiene muchas publicaciones. Refiere aquí que tiene 40 artículos en revistas científicas, o sea, ha publicado bastante. Y tiene 20 libros y capítulos de libros publicados, ¿no? Entonces también, o sea, ha difundido mucho su trabajo, sus investigaciones. Entonces, pues sin más, los dejo con el doctor Holmes. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Cervantes. Muy buenos días. Para mí, pues, es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes las lecciones aprendidas del trabajo que hemos hecho durante los últimos 2 años en torno a cómo las universidades realizan lo que ustedes denominan en México vinculación y que seguramente nuestros compañeros en Colombia que nos están viendo a través de Internet, pues denominan o entienden más como extensión universitaria. El título que pongo acá es un título que resume, digamos, la esencia de la presentación, la gestión de la innovación universitaria. Ahora vamos a ver de qué se trata, pero básicamente lo que pretendo en este espacio es, de alguna manera, sensibilizarlos a ustedes como comunidad académica, profesores, estudiantes de posgrado, es posible que haya algunos estudiantes de pregrado, administrativos, sobre la importancia que tiene mejorar la manera en la que las universidades se están vinculando con su entorno. Estamos hablando aquí de la empresa, de la sociedad, del Estado, para hacer que los resultados de investigación pues realmente sean contribuciones útiles a la sociedad y que también ese análisis de la sociedad pues sea una contribución para orientar las actividades de investigación que realiza la universidad. Entonces, antes de empezar, yo quiero hacerles una invitación muy cordial y es que cada uno de ustedes piense en qué quisieran hoy, qué inquietud quisieran resolver hoy en esta conferencia. Cada uno de ustedes llegó motivado por una invitación que les hicieron, leyeron el cartel, vieron el personaje y entonces están aquí por alguna razón. Entonces les pido que los que tienen ahí su laptop, su cuaderno, su computador, piensen en una pregunta y la escriban ahí. Les voy a dar 20 segundos para que la escriban y luego vamos a retomar esa pregunta que ustedes hacen a ver si la logramos contestar o no, o si no, para también lograr que ustedes se vayan de aquí hoy con esa inquietud que traían de alguna manera resuelta. También a quienes están allá en línea, pues los invitamos a que escriban su pregunta para que más adelante la puedan plantear a través del chat. Muy bien. Generalmente, cuando uno empieza a hacer la presentación de los resultados de investigación, pues empieza a plantear la introducción, la metodología, etcétera. Pero hoy vamos a empezar al revés. Antes, pues vamos a empezar por los resultados y luego vamos a mirar cómo llegamos a esos resultados. Pero primero, quiero compartir con ustedes esta frase que tiene un poco el sentido de lo que quiero compartir con ustedes hoy y es: tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Generalmente somos muy buenos criticando y echándole la culpa a alguien de por qué nuestra situación no está mejor, pero a veces falta que nosotros también seamos ese motor de cambio y que también cambiemos en nuestras acciones desde nuestras posibilidades para lograr que el mundo también tenga un cambio. Entonces vamos a empezar por definir
¿qué es gestión de la innovación universitaria? Un concepto que, digamos, como les decía, es la esencia del trabajo que vamos a presentar aquí, pero que no está definido en la literatura científica. Digamos que uno de los resultados es plantear una definición de qué es eso. Entonces, la gestión de la innovación es un proceso de generación de una cultura organizativa sostenible que se encargue de la administración del conocimiento generado en la institución de educación superior, a partir del resultado de investigación, generalmente, pero también puede ser de la docencia o de la vinculación, hasta su conversión en un activo de conocimiento. Vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Implementado en un contexto determinado para satisfacer una necesidad concreta y que genera valor a los usuarios. Entonces, en adelante, cuando hablemos de la gestión de la innovación universitaria, esa es la definición a la que nos estamos refiriendo. Entonces, el título de la ponencia era Lecciones aprendidas. Hace unos días escuchaba yo al doctor Manrubio en una conferencia y entonces él decía, les voy a presentar 7 aspectos. ¿Por qué 7? Porque es un número bonito, ¿cierto? 7 días tiene la semana, 7 son los pecados capitales, en fin, pues bueno, hoy también vamos a trabajar con 7 lecciones aprendidas. La primera, las universidades necesitan definir una ruta para realizar el proceso de gestión de la innovación universitaria. ¿Y eso qué significa? Pues primero que tiene que haber un plan estratégico. Y ese plan pues debe estar en varios niveles. El primero es el nivel institucional. Si la universidad no tiene un plan de cómo gestionar la innovación desde la dirección central, pues es difícil que también las unidades académicas, denomínense si están facultad de ingeniería, de mecatrónica, como se llame, que tengan también el plan. Pero también las unidades académicas deben tener un plan articulado con el plan institucional. Segundo, pues debe haber normas y reglamentos. Normas que regulen cómo debe ser el proceso de gestión de la innovación. Y reglamentos que, entre otras cosas, indiquen cómo es la participación de los profesores o de los estudiantes que están generando ese conocimiento en las regalías que se podrían generar de ese proceso de transferencia del conocimiento a la sociedad, a la empresa o al Estado. Y tercero, que sería muy bueno que pudieran existir fondos de apoyo a la innovación. Y hay universidades que lo tienen. Y entonces, ¿qué significa un fondo de apoyo a la innovación? Y aquí hago un paréntesis para, ustedes recuerdan, seguramente la mayoría se dio cuenta ayer que se estaba celebrando. No, otro cumpleaños, más importante todavía. ¿De quién? 25 años. Nadie. ¿Se dio cuenta ayer? Que cuando entraban al buscador de cabecera a Google, 25 años. Resulta, ¿cómo nació Google? ¿Cómo nació Google? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? Porque casi todos nos han contado esa historia ya en diferentes escenarios. No. Bueno, un par de estudiantes de una universidad norteamericana hicieron como tesis doctoral la elaboración de un algoritmo que permitía generar un ranking de las páginas web para generarle a quien estaba buscando una información basada en ese ranking. Cuando terminaron la universidad tenían la idea muy clara de qué podían hacer, pero no tenían un fondo de apoyo a la innovación para convertir ese resultado de investigación en una empresa. Tuvieron que buscar inversores, empezaron con la familia, luego consiguieron otros inversores y pues ya el resto de la historia ustedes se la saben y conocen hoy lo que es Google, ¿cierto? Entonces un fondo de apoyo a la innovación lo que busca es eso, que los resultados de la investigación que se genera a través de los trabajos de investigación en posgrado, específicamente en doctorado, que es donde se desarrolla una investigación, digamos, más extensa y seguramente más cercana a llevar sus resultados a la sociedad, es para eso, para poder continuar con ese activo de conocimiento y pasarlo de ser un resultado de investigación a ser un producto que se puede comercializar. Y casos como ese, pues hay muchos, pero no es el motivo de esta conferencia.
En este trabajo, entonces también definimos una ruta que consta de 15 pasos de cómo debería ser esa ruta que traza la institución para la gestión de la innovación universitaria. Y vamos a decir acá que digamos que no es una situación lineal, es un ciclo. Y entonces una institución cualquiera podría entrar en cualquier lugar del ciclo, dependiendo de cuál es su situación. Habrá universidades que no han hecho absolutamente nada y entonces tendrán que entrar en el paso 1, empezar a hacer vigilancia estratégica, luego hacer identificación de capacidades, fomentar la cultura innovadora, diseñar el plan institucional, pero habrá otras que ya tienen un avance y entonces podrían entrar a identificar el índice de gestión de la innovación que vamos a ver más adelante y seguir el ciclo, pero finalmente es un ciclo que se puede repetir infinitamente para que la universidad pueda poner al servicio de la sociedad sus resultados de investigación. También, pues, desarrollamos un índice que consta de 4 dimensiones y 4 variables en cada dimensión, es decir, 16, con una rúbrica de evaluación en escala de 1 a 5, que permite establecer cómo está cada una de estas variables en la institución, cómo están en transferencia de conocimiento, cómo están en evaluación de resultados de la innovación, cómo están en formación innovadora, en articulación al desarrollo local, en fin. Y esto pues lo que nos va a permitir es establecer un plan de fortalecimiento de la gestión de la innovación a partir de las variables que están en situación más deficiente, es decir, más cercanas al 1 o al 0. Entonces, también esto hace parte de esas lecciones aprendidas. Las universidades deben tener dentro de su planeación una serie de indicadores. Ustedes, seguro que todos los que están aquí sentados, pues han trabajado muchísimo el tema de los indicadores cuando están hablando de gestión de la innovación agroalimentaria. Y entonces lo han aplicado con cultivos, con organizaciones, en fin. Pues esta es otra manera de hacerlo ya con una institución universitaria para la gestión de la innovación y con otras variables y otras dimensiones. Segundo aprendizaje. Las universidades necesitan tener estructuras especializadas de gestión de la innovación universitaria. ¿Y a qué me refiero con especializado? Muchas veces encuentra uno o encontramos en las instituciones que la innovación aparece como una oficina que tiene una persona encargada entre varias funciones en una vicerrectoría o dirección, como se denomina acá, de investigación. Y entonces tiene la responsabilidad de encargarse del proceso de innovación. Cuando hablamos de especializado nos referimos a que tiene que haber una dependencia con una estructura orgánica importante, que en muchas universidades se denomina agencia de innovación, en otras se denomina parque tecnológico, en otras se denomina parque científico. ¿Y qué es lo que hacen esas dependencias o estructuras especializadas? Pues encargarse de hacer un mapeo de cómo está la generación de conocimiento en la institución, cuáles son esos activos de conocimiento que tienen un potencial de ser llevados al mercado y apoyar a los investigadores para que ese potencial se convierta en una realidad. Entonces, no es suficiente, por la evidencia que hemos encontrado, con que haya una oficinita dentro de una vicerrectoría de investigación. Debe haber una estructura especializada. En algunos casos se denomina vicerrectoría de investigación e innovación. En otros lados se denomina división de innovación. O en otros lados más especializados como estos. Y estos no son ejemplos ni de Europa, ni de Japón, ni de Corea. Esto es de la Universidad de Córdoba, en Argentina. En la UNAM también hay, es decir, tenemos ejemplos muy cercanos para que no pensemos que es que esto solamente pasa en los países desarrollados. Tercera lección, hay que gestionar los activos de conocimiento. Generalmente, las universidades hacían el proceso al revés, es decir, hay un trabajo de investigación, hay unos resultados, entonces empezaban a mirar, ¿qué podemos hacer con estos resultados? ¿A quién le podrá interesar este resultado de investigación? ¿Y cómo se lo podremos transferir? Pero el proceso debería ser al revés. Debería ser, ¿a quién le interesa el resultado? ¿Cómo lo podemos transferir? ¿Qué necesitamos para llegar a eso?
y entonces venga, hagamos el plan, si es un plan de investigación, si es un plan de transferencia, si es un plan de cualquier naturaleza, para poder llevar ese activo a la sociedad. Entonces hoy instituciones universitarias, incluso de Latinoamérica, lo que hacen cuando empieza un trabajo de investigación, sea un trabajo de tesis doctoral o sea un proyecto de investigación financiado con recursos públicos o por la empresa privada, es hacer una identificación del potencial de transferencia de esos resultados esperados de la investigación. En el proceso van haciendo seguimiento a cómo van los resultados y al finalizar, entonces tienen ya una tipificación de qué pasó con esa investigación en una escala que se conoce como el nivel de alistamiento tecnológico o TRL, que seguramente habrán escuchado mencionar, que va de 1 a 9, donde 9 es ya el producto o servicio listo para llegar al mercado. Un trabajo de investigación generalmente termina en un TRL entre 3 y 4, a nivel doctoral incluso, o a nivel de proyectos de investigación financiados pues, por entidades externas. ¿Qué hay que hacer para llegar de ese TRL 3 o 4 a TRL 9? Gestión del activo de conocimiento. ¿Y a qué se refiere eso? Pues hay que coger el activo de conocimiento, hay que hacer validaciones en grupos controlados, validaciones en un entorno muy cercano a la realidad y finalmente hacer validaciones de mercado. Entonces las instituciones necesitan tener todo un proceso relacionado con esa gestión del activo de conocimiento, partiendo de la identificación, pasando por el desarrollo del TRL de 3 o 4, según haya quedado la investigación, a 9, y finalmente llegar a la etapa de comercialización. Y para eso pues también se necesita lo que hablábamos anteriormente, una estructura especializada que se encargue de hacer todo eso, porque para eso no se requiere solamente una persona, se requieren profesionales en transferencia, en protección de la propiedad intelectual, en relacionamiento con la industria, en formulación de proyectos de innovación que tienen ciertas semejanzas, pero también diferencias con proyectos de investigación. Entonces, eso es muy importante. Esto, por ejemplo, la página web de la Universidad de Antioquia, que tiene un portafolio tecnológico en el que están todos los productos de conocimiento, que son activos de conocimiento gestionados y que ya están en nivel de TRL entre 8 y 9. Y allí pues es una ventana para que cualquier empresa pueda ir y ver qué tiene la universidad en términos de productos o servicios de conocimiento que puedan ser utilizados por la empresa. Cuarta lección. Hay que tener redes internas de conocimiento. ¿Qué es eso? Yo creo que en esta universidad no pasa, pero en otras que hemos visitado sí, que las facultades funcionan como islas independientes. Entonces, la universidad es un archipiélago lleno de islas entre las cuales no hay comunicación. Pero eso aquí no pasa seguramente. Eso, digamos que es muy importante porque las redes de conocimiento lo que permiten es llegar a un tema que nos habló la semana pasada de forma bastante amplia el doctor Llanos, y es la investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, transdisciplinaria. Hay una figura que encontramos que es bastante interesante y es la de los gestores de innovación. Generalmente en las facultades hay un director de investigación, hay un director de vinculación, pero no hay un director, ni siquiera pues un coordinador de innovación, que es el que debería encargarse de articular la investigación con la extensión o la vinculación con la investigación, que también muchas veces son procesos que en las universidades funcionan de manera independiente, que tampoco creo que eso pase en esta universidad. Entonces los gestores de innovación son los que se encargan de hacer esa tarea en cada unidad académica. ¿Cuál tarea? Pues gestionar los activos de conocimiento, identificar cuáles son los resultados de investigación que tienen potencial de transferencia, apoyar a los investigadores, porque seguro que todos los investigadores que hay aquí, incluyendo los investigadores en formación en maestría o en doctorado, saben llegar hasta el fin del trabajo de investigación, que es la publicación de los artículos, la publicación de capítulos de libros, la presentación de ponencias, y pare de contar. Pero de ahí para adelante, que es donde empieza el proceso de innovación, seguramente no conocen mucho.
Entonces, cuando les hablan de TRL, cuando les hablan de propiedad intelectual, cuando les hablan de patentes, etcétera, pues son temas que no son muy familiares. Entonces, esos gestores de innovación son los que se encargan de generar cultura de innovación, de generar capacidades de innovación entre la comunidad académica para que el proceso pueda funcionar y se convierten en unos articuladores entre las facultades y la dirección central, que es la que tiene pues toda la infraestructura para apoyar a las facultades en este proceso. Quinta lección. Hay que fomentar la realización de procesos de innovación colaborativa. ¿Y qué significa eso? Pues que tenemos que articularnos con quienes tienen la necesidad por el conocimiento que estamos generando. Y hay diferentes estrategias. Una, por ejemplo, que se llama el Living Lab. Es un espacio físico que tienen las universidades, la Universidad de Singapur, por ejemplo, la Universidad de Zúrich, que son espacios abiertos para que la gente venga a interactuar con los investigadores, a poder identificar oportunidades de colaboración, o porque yo tengo una necesidad que creo que la universidad me puede resolver, o porque vi que la universidad tiene un conocimiento que yo puedo utilizar. Y son espacios que se convierten en colaboratorios, donde se hacen procesos de innovación colaborativa o innovación abierta. También hay en otras universidades como la de Wageningen, que ustedes también conocen bastante bien, centros de investigación interinstitucionales y multidisciplinarios. Es decir, que la universidad no se conforma con tener un centro de investigación en cada facultad, sino en articular ese centro y conformar otros centros con la empresa. Entonces vamos a suponer que aquí la industria maderera es muy importante y la universidad entonces conforma un centro de investigación con los madereros para resolver los problemas de ese sector específico, partiendo de las necesidades que tienen y de las capacidades de la universidad. Otra figura son las comunidades de práctica, que también aquí tuvimos la posibilidad hace unos meses de escuchar, o fue el año pasado, yo no recuerdo, el año pasado. ¿Qué son las comunidades de práctica y cuál es la importancia que tienen como espacios de colaboración, de intercambio de conocimientos y sobre todo de generación de nuevo conocimiento a partir de las necesidades que pueden ser o de la empresa o de la universidad en este caso, o también comunidades externas para resolver problemas que la universidad contribuye a resolverlos de una empresa o de un sector específico? Y la otra es la consolidación de alianzas internacionales. Esto, digamos que es muy común en las universidades asiáticas y en las universidades europeas, no tanto en las latinoamericanas, que los investigadores y las universidades promueven que haya conexiones, alianzas internacionales para la generación no solo de artículos científicos, ni de ponencias en eventos académicos, sino de patentes, de licenciamientos y de generación de ingresos para las universidades a través de alianzas con aquellos investigadores que están en la frontera del conocimiento. Investigadores muy reconocidos, incluso el Estado, en el caso de Singapur, genera incentivos para que los investigadores se relacionen con sus pares, sobre todo en Europa, en investigación pues, de punta, para que puedan generar nuevo conocimiento y ayudar a que la ciencia en el país pueda avanzar a los niveles más avanzados globalmente. La sexta lección aprendida. Es muy importante trabajar en el desarrollo de capacidades. Lo que les decía ahora, es fundamental conocer qué es un TRL, cómo se gestiona un activo de conocimiento, cómo se protege la propiedad intelectual, cómo se realiza la transferencia, cómo se puede acceder a recursos para la gestión de un activo de conocimiento. Y esta capacitación pues tiene que empezar por los administrativos, porque los administrativos que deben conformar esa estructura especializada de gestión de la innovación, pues deben tener el conocimiento suficiente, las capacidades suficientes y el equipo robusto para poder atender las necesidades de los docentes y de los estudiantes. Y es digamos, un desarrollo de capacidades que necesariamente debe ser extracurricular, o sea, esto no puede estar dentro del currículo de una maestría o de un doctorado porque son temas transversales y que también tiene esto pues una
dependiendo del nivel de desarrollo del activo de conocimiento, pues una serie de capacidades que se requieren que casi que podría dar lugar a un programa específico de maestría o de doctorado solo en tema de innovación, de cómo gestionar un activo de conocimiento. Y la séptima lección aprendida es, hay que fomentar la cultura de la innovación. Y eso tiene que empezar por las directivas. Nosotros tuvimos una experiencia hace unos 5 años en la universidad cuando empezamos a hablar de innovación. Y lo primero que encontrábamos era obstáculos en las directivas por una razón muy sencilla. Porque las directivas no alcanzaban a dimensionar la importancia que tiene la gestión de la innovación en la universidad. Y esos obstáculos que se presentaban allí pues eran difíciles para el proceso. Entonces nos tocó empezar por un curso de formación de los directivos de la facultad, lo que ya conocemos como el Consejo de Facultad, que para ustedes era una figura parecida al Comité Científico. Hay que hacer articulación. ¿Articulación con quién? Con quienes tienen necesidades de conocimiento, con quienes tienen retos que pueden ayudar a fomentar la innovación en la universidad. Y hay diferentes estrategias. Por ejemplo, una de las que identificamos es la realización de campamentos de innovación, donde se identificaban retos de la empresa o del sector productivo, del Estado y de la sociedad, que eran puestos en conocimiento de los profesores e investigadores de la universidad y se conformaban equipos. Seguramente ustedes han escuchado hablar del Startup Weekend, del Bootcamp, estrategias de emprendimiento e innovación que se utilizan en universidades para reunir equipos de científicos, estudiantes, profesores, durante un fin de semana, 24, 36, 48 horas, a que puedan trabajar de manera intensiva en la generación de alternativas de solución a los retos planteados por la industria. También hay otro tipo de estrategia que es el aprendizaje basado en retos, que también se busca que las empresas, la sociedad o el Estado propongan a la universidad retos. Naturalmente que eso no va a ser una tarea fácil que la empresa va a decir, aquí está el reto, sino que tiene que haber un equipo interactuando con las empresas, buscando los retos para poderlos tipificar y presentarlos de una manera adecuada para que los investigadores puedan desarrollar, o los estudiantes también, a través de esa metodología de aprendizaje basado en retos. Entonces hay diferentes estrategias que se pueden llevar en varios niveles para que en las instituciones se pueda generar cultura de innovación. Y esta última lección, digamos que es una de las que encontramos como más importantes en la mayoría de universidades que están mejor rankeadas en temas de innovación a nivel global, porque ya tienen esto y lo están haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces ya la innovación es un tema, digamos, recurrente y muy común y de conocimiento de toda la comunidad académica. Después de estas lecciones, y como el tiempo va corriendo de forma apresurada, vamos entonces a contarles cómo aprendimos estas lecciones. ¿Qué creen ustedes? Pues muy fácil, ¿no? Le pedimos a ChatGPT cuáles son las lecciones aprendidas y listo. ¿No es cierto? Esto hace parte de un trabajo de investigación denominado Lineamientos para el mejoramiento del rol universitario en la dinamización de sistemas territoriales de innovación, que hace parte de una estancia postdoctoral que venimos realizando en el CIESTAM desde el año 2021. Ya estamos por terminar, en octubre terminamos los 2 años de la estancia. Partimos de un problema, y era el bajo aporte de las universidades a la dinamización de los sistemas territoriales de innovación agroalimentaria y al mejoramiento del desempeño del sector. ¿Cuáles fueron o cuáles, digamos, se identificaron como causas de ese problema? Primero, el escaso conocimiento sistematizado sobre las estrategias universitarias de vinculación con el sector agroalimentario. Segundo, el poco conocimiento sobre las capacidades de innovación de las instituciones de educación superior. Y tercero, la baja eficiencia de los modelos de vinculación universitaria para el sector agroalimentario
y esto empezamos desde el contexto latinoamericano, básicamente a partir de la experiencia Colombia-México. ¿Esto qué efectos tiene? Pues primero, un desaprovechamiento de la investigación para la solución de las necesidades del entorno, que a mi manera de ver es uno de los más preocupantes. El segundo, la baja contribución al desarrollo territorial por medio de procesos de innovación abierta y colaborativa, es decir, partiendo de las necesidades del entorno para orientar los procesos de investigación. Y tercero, la desarticulación de las universidades con los sistemas de innovación y con las redes científicas. Con base en esa problemática, nos planteamos como objetivo establecer lineamientos para el mejoramiento del rol universitario en la dinamización de sistemas de innovación, a partir de la identificación de los resultados de investigación global y el reconocimiento de estrategias utilizadas por algunas universidades, también en el ámbito global, para articularse a los sistemas de innovación, orientados estos lineamientos al mejoramiento de la articulación de la investigación universitaria, al mejoramiento del desempeño del sector agroalimentario. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues primero, examinar las estrategias de innovación universitaria para aportar a los retos del sector agroalimentario, y fue el trabajo que hicimos en Latinoamérica, en Asia, en Europa. Evaluar las capacidades de innovación universitaria para aportar a los retos del sector agroalimentario y diseñar una propuesta de lineamientos para la vinculación universitaria en la dinamización de la innovación agroalimentaria. ¿Cómo lo hicimos? Entonces empezamos por allá en el año 2021, a partir del análisis de los resultados de investigación sobre la gestión de innovación en las universidades. Esta fue, digamos, una revisión de literatura, donde buscábamos especialmente casos latinoamericanos, pero nos encontramos que la mayoría estaban en el caso europeo y en el caso asiático, algunos también en África. Luego hicimos un análisis de los casos de gestión de la innovación en las universidades latinoamericanas. Tuvimos la posibilidad de estar en 9 países de América del Sur, 3 países de Centroamérica. Luego se formularon unos lineamientos para el fortalecimiento de esa gestión de la innovación a partir de los hallazgos de estos dos aspectos, la investigación más los casos reales en Latinoamérica, y allí nos dimos cuenta que también era importante analizar qué pasaba en los países desarrollados, y entonces nos fuimos a analizar casos en las universidades asiáticas, específicamente en Singapur, en Corea del Sur, en Japón, pero también quisimos analizar qué pasa en Asia en los países en vía de desarrollo, entonces incluimos también Filipinas. Y en última instancia, los casos de las universidades europeas. Entonces también tratamos de hacer una comparación entre las universidades que denominamos de países de ingreso alto superior frente a las de ingreso alto inferior. Entonces en alto superior están universidades como las de, bueno, ahí entra incluso Singapur, Holanda, entra Estados Unidos, Canadá, y las de ingreso bajo inferior, entonces ahí entran europeos como Italia, España, Francia, incluso Alemania. Y la última fase, pues es el análisis comparativo de cuál es la diferencia que hay en la gestión de la innovación entre los países de ingreso alto y los países de ingreso medio. En la revisión de literatura encontramos pues muchísima información en torno, no al concepto de gestión de la innovación universitaria, porque como les digo, el concepto no está en la literatura, pero sí sobre temas como relación universidad-empresa-estado, transferencia de conocimiento universitario, dinámicas de innovación, capacidades de innovación, naturalmente la relación de las universidades con los sistemas de innovación, sea nacional, territorial, local, agrícola, agropecuario, y también diferentes modelos de análisis de la innovación sobre los cuales nos basamos para hacer nuestra propuesta de índice de gestión de la innovación universitaria. Y este es nuestro índice, lo que les mostraba hace un rato allá en el diagrama radial, pero aquí digamos ya visto un poco en detalle. Entonces nuestro modelo se basa en 4 dimensiones. Una primera dimensión que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Y esa dimensión tiene 4 variables. La primera es las comunidades de práctica internas. Cómo las universidades
comparten el conocimiento que se genera, porque lo mismo que están haciendo aquí para tratar de resolver problemas relacionados con el desarrollo rural, por ejemplo, lo hacen por allá en una facultad vecina que también tiene programas relacionados con el desarrollo rural. Esas comunidades de práctica interna son muy importantes para generar intercambios y gestión del conocimiento que genera la universidad. Las redes de innovación. También es muy importante que las universidades conformen redes, no solamente para intercambiar experiencias y para gestionar el conocimiento, sino para abordar temas complejos de innovación a partir de los retos que genera la empresa, la sociedad o el Estado. Naturalmente, la transferencia de conocimiento, como ese proceso que se encarga de coger los resultados de investigación y poder identificar cuáles tienen potencial y hacer lo propio para que lleguen hasta quien los va a utilizar. Y procesos de evaluación. Es importante, y lo encontrábamos en mucha de la literatura que consultamos, que las universidades hagan una evaluación de la efectividad de sus procesos de gestión del conocimiento y gestión de la innovación. Por otro lado está la dimensión cultura de innovación, en la cual pues hay variables como formación innovadora, es decir, cómo empezamos con los estudiantes a formarlos en temas de innovación con metodologías como el aprendizaje basado en retos. Ustedes aquí tienen la fortuna que el CIESTAN pues es una institución que se basa en la innovación. Sus metodologías trabajan mucho el tema de la innovación, las redes de innovación, en fin. O sea que aquí ustedes están recibiendo esa formación innovadora, pero no sabemos y lo que encontramos es que no pasa en muchas de las universidades y eso debería empezar desde el pregrado. La medición del impacto. ¿Qué tanto impacto estamos generando en la sociedad con el conocimiento que estamos generando y qué tanto estamos contribuyendo al desarrollo local? En temas de capacidades de innovación, lo que decíamos también hace un rato, pues hay que hacer planes de gestión y en los planes de gestión pues también hay una rúbrica para establecer qué tan elaborados o qué tan bien está la institución respecto a los planes de gestión, también a la estructura administrativa, también a comunidades de aprendizaje relacionadas con la gestión de la innovación y temas de liderazgo, que es un elemento muy importante por lo que les decía ahora. Cuando las directivas no tienen claro ni el concepto, ni la importancia, ni mucho menos cómo llevar a cabo eso y no lo incorporan en sus planes de acción, es muy difícil que se pueda avanzar en el mejoramiento de este proceso en las instituciones. Y finalmente, en la articulación a sistemas de innovación, entonces hay elementos tan importantes como la innovación colaborativa, la innovación abierta, la articulación a ecosistemas de innovación y las comunidades de práctica externas. Hay lugares donde el Estado ha generado condiciones muy importantes, sobre todo en los países asiáticos, para que las universidades tengan financiamiento para resolver problemas de la sociedad y entonces el ecosistema tiene empresas que se encargan de la financiación, de la incubación, de la transferencia, o sea, de apoyar a todos los investigadores y la comunidad académica con lo necesario, con recursos, con alianzas, con, digamos, relaciones para que eso se pueda llevar a cabo. En síntesis, para terminar y abrir el espacio para la discusión, les dejo esa reflexión. La mejor manera de predecir el futuro es inventándolo. Y la invitación es a que ustedes, con esta motivación que les quiero dar sobre la importancia que tiene la gestión de la innovación en las universidades y de la articulación de los trabajos de investigación con las necesidades del entorno, pues empiecen a pensar cómo pueden contribuir a generar ese cambio que queremos para empezar a predecir el futuro que soñamos. Muchísimas gracias por la atención y quedo atento pues a todas las inquietudes. Los invito a que revisen la pregunta que escribieron al comienzo para ver si fue resuelta y si no, para que la lancen aquí y empecemos a conversar.